Hola, la figura humana y los seres vivos en general fue el tema que el hombre desarrolló desde los comienzos de la pintura. Las famosas pinturas rupestres dan cuenta de ello. Y a medida que la civilización se ha ido desarrollando, los artistas de todos los tiempos han intentado reproducirla en imágenes que nos acompañan hasta hoy. Tuvo connotaciones rituales primero, religiosas luego y filosóficas más tarde, dejando testimonio de las preocupaciones de los seres humanos en todos los tiempos. Seguramente es el Renacimiento italiano y en particular la obra de Da Vinci y de Miguel Ángel donde se alcance el mayor esplendor y conciencia de su representación plástica. Y como el arte es una marcha, ahí están los griegos y luego los romanos como inmediato antecedente, y Rembrandt, Ingres, el Greco, Goya, Toulouse-Lautrec, Picasso, Bacon, como continuadores de esa tradición hasta hoy. La figura humana está presente en casi todas las obras de todos los pintores y tratadas de mil maneras distintas. ¿Quién no recuerda la pintura bizantina, sus magníficos retratos, las pinturas religiosas pobladas de ángeles y santos, las políticas de Lacroix y Lumière, por ejemplo, las pinturas románticas de los expresionistas alemanes, y se me viene a la memoria el Grito de Munch, el Guernica de Picasso como la obra emblemática del siglo XX, o los soberbios murales de los pintores mexicanos. En todas ellas está la figura humana como central protagonista. Si bien es cierto que una mancha bastará para representar al ser humano en una pintura, esa mancha deberá ser la síntesis de un objeto bien estudiado. Y el estudio de la figura humana nos llevará a considerar su estructura antes que nada. Para ello haremos ejercicios donde la figura humana surgirá de formas geométricas. La cabeza será una esfera, el tórax un cubo, la cadera un triángulo, los brazos y las piernas serán cilindros, las manos y los pies serán triángulos. Para comprender y relacionar las proporciones será muy útil observar las personas en la calle, en el transporte, en el trabajo, en la escuela, pero hacerlo con ojo de pintor. Podemos usar como auxilio este icónico muñequito que vemos en la mesa de los dibujantes y que será muy útil para ustedes a partir de ahora. En él podrán articular las posiciones básicas, estudiar los diferentes movimientos, lo trabajarán como un estudio, como si se tratara de una naturaleza muerta. Podrán también utilizar modelos de yeso, de cabeza, de manos, de torso. Lo ideal sería un modelo natural, pero quien lo consiga en estos tiempos será un afortunado. El proceso de construcción de las imágenes será el mismo que para las naturalezas muertas y el paisaje, de lo general a lo particular. Sobre este punto quiero aclarar un concepto que para mí es muy importante. Una buena pintura, como un buen dibujo, no surge tanto de la mano sino de la cabeza. La destreza manual, sin pensamiento que lo gobierne, nos llevará a donde ella quiera. Y yo no confiaría en los deseos de mi mano. Esta debe estar siempre al servicio de mi deseo y de mi pensamiento. La cabeza piensa, el corazón siente y la mano ejecuta. Con el tiempo lo comprobarán. Entre los pintores que han tratado la figura humana en el siglo XX, con mayor gracia, talento y expresión, permítanme recomendarles mirar mucho a Egon Schiele. Él trabajó la figura humana de una forma tan exquisita que la contemplación de su trabajo será seguramente una fuente de inspiración y estímulo para el aprendizaje.
por supuesto, no es el único. Cada uno con su estilo nos dejan una profunda enseñanza. En este video vamos a comenzar el estudio y la representación de la figura humana, y bueno, de esta manera también vamos a finalizar con este curso. Vamos a decir que para la representación de la figura humana lo primero que tenemos que tener en cuenta es su estructura. Lo que vamos a ver en esta clase práctica es cómo poder representarla de una manera simple, de una manera sencilla, y lo más importante es que vamos a pensar que estamos esculpiendo. Pueden imaginarse, para tener una idea de cómo nos vamos a manejar, imagínense a un escultor con una piedra cuadrada de mármol. ¿Por dónde comenzaría? Seguramente no comenzaría o no tendría la posibilidad de ir directamente a ninguno de sus detalles, ni comenzar por la nariz, ni comenzar por los ojos. Seguramente comenzaría a cortar bruscamente los pedazos que le sobran hasta ir consolidando la forma que él quiere y luego ir a los detalles. Bueno, en pocas palabras, esto va a ser lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a ver cómo poder representar la estructura de una figura humana, siempre yendo de lo general a lo particular. Bueno, para comenzar a estudiar la figura humana, lo primero que vamos a tener en cuenta es que hay muchísimas maneras de poder representarla y de poder estudiar sobre todo lo que es la estructura y lo que es el movimiento de la figura humana. Uno de los principales ejemplos es este famoso muñequito, vamos a llamarlo así, que tiene movimiento en las articulaciones y que nosotros podemos moverlo como nosotros queramos, y la verdad es que ayuda mucho y sirve mucho, sobre todo para lo que es aprender a captar el movimiento rápidamente, ¿sí? Lo otro que vamos a tener en cuenta para comenzar es que es fundamental conocer 2 o 3 tips que son muy importantes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comenzar una figura humana, jamás comenzaríamos por detalles, como dije anteriormente, como los ojos, la boca, la nariz, sino que comenzaríamos por las líneas principales que me den a mí el movimiento general de la figura. Por ejemplo, es fundamental conocer que la línea de los hombros y la línea de la cadera siempre van a ser opuestas. ¿Por qué? Si yo hago esto, que sería todo lo contrario, la figura me quedaría estática y evidentemente, como podemos ver, esta tiene mucho más movimiento que esta. Otro que vamos a tener en cuenta es que cada uno de los elementos, cada una de las partes de la figura humana tiene una estructura. ¿A qué me refiero con esto? Tanto los ojos, la nariz, la boca, los pies, las piernas, el torso, cada una de estas partes tiene una estructura y parte de una figura geométrica. Acá partimos de una esfera y a partir de las características que nosotros vamos observando, la lógica es la misma siempre, de lo general a lo particular, que es muy diferente a cuando ya yo tengo esta estructura incorporada y voy a hacer una síntesis de un ojo. Entonces, bueno, la representaría ya de manera más directa, de manera más sencilla. Es muy importante para la figura humana la observación. Es imposible poder estudiar la figura humana si no tenemos un referente. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que partir de un referente. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder incorporar esta estructura para entonces nosotros ya después ir a una síntesis de esto y poderla representar de cualquier forma y de cualquier manera sin tener la necesidad de
tener un modelo, de tener un referente. Siempre vamos a partir de un mismo lugar. ¿Qué van a hacer? Los ejes horizontales y los ejes verticales que me van a dar a mí el movimiento principal, que me van a dar a mí la estructura principal. El grueso de la figura humana, como yo les decía, llevado esto a una escultura, sería primero los pedazos de mármol que tienen que caer antes para poder llegar después a los detalles. Entonces, normalmente tendemos a perdernos, es muy difícil tratar de ir de lo general o particular y no entrar en los detalles, pero es fundamental poder llevarlo de esta manera así, porque es lo único que nos va a permitir a nosotros que en cualquier momento que nosotros queramos abandonar el trabajo tenga una unidad y tenga una coherencia y esté funcionando. Otro que es importante tener en cuenta, estableciendo estas proporciones a partir de los ejes que nosotros vamos tirando. Como pueden ver, por ejemplo acá yo tengo que rectificar que la cadera es un poco más hacia acá y bueno, lo rectifico ahí mismo sin usar goma para borrar, sino que tirando cuantas líneas sean necesarias y yo necesite para poder representar esto sin miedo ninguno, porque como ya decía anteriormente es un ejercicio de experimentación, es un ejercicio para ir experimentando. Es muy importante entonces trabajar mucho este tema y sobre todo relacionarlo con cada uno de los videos anteriores, ya que en ellos está la clave de un trabajo bien orientado. Independientemente de los gustos y estilos de cada uno, tengan en cuenta que para nosotros no hay buenos o malos gustos, ni buenos o malos estilos o corrientes. Para nosotros habrá solo buena o mala pintura. Para hablar de los movimientos artísticos, las corrientes más relevantes y los artistas que las representan, los espero en el próximo video. Hasta la próxima.